como les contaba, la primera parte de la materia, lo que vamos a intentar hacer es hacer un repaso de las leyes que delinean un poco el tema de la seguridad e higiene en general, ¿sí? Porque no hay leyes. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y está haciendo mucho ruido. No sé quién es. Me parece que es tuyo, Mari. Ahí está. Okay. Porque tiene un poco de acople. Ahí está. De todas maneras, cuando quieran abrir el micrófono, comentar, compartir, bienvenido sea. Bueno, la historia es esta. Yo lo que les voy a proponer hoy va a ser un repaso bien aéreo, lo más didáctico posible, a modo de cuentito, de cuáles son las leyes desde la Ley Nacional de Seguridad e Higiene. Ya les voy tirando un dato, ¿sí? ¿Hay alguien que está haciendo con la cabeza que sí? ¿Es abogado o abogada? ¿Tenemos abogados? No tenemos abogados. Bien. Nosotros en el cuerpo normativo que vamos a intentar armar para tener digamos, un marco de referencia de la seguridad e higiene, tenemos una ley nacional de seguridad e higiene. La única, digo la única porque, por ejemplo, en el caso de la ley de educación, tenemos una ley de educación nacional y tenemos una ley de educación provincial y cada provincia tiene su ley de educación, ¿sí? Pero en términos de la seguridad e higiene, hay una sola ley, ¿sí? Nacional. ¿Qué es lo que hace esa ley? Bueno, marca un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad e higiene en el trabajo, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de una ley de seguridad e higiene en el trabajo, una ley que tiene 50 años de antigüedad ya y que a medida que pasó el tiempo se fue reformulando con la sanción de algunos decretos, ¿no? Los decretos, recuerden que son los que reglamentan la ley, o sea, lo que permite poner la ley en funcionamiento, ¿sí? Porque la ley dice qué es lo que habría que hacer y el decreto, bueno, viene a decir cómo lo hacemos. Entonces la ley de seguridad e higiene tiene varios mandamientos en términos de qué es lo que busca o qué es lo que debería funcionar en el ámbito del trabajo. ¿Para qué? Primer artículo importante de la ley, que es el artículo que dice que la ley está, o su concepto principal es proteger la vida y preservar la salud psicofísica de los trabajadores, ¿sí? La integridad psicofísica es un poco la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud, hoy muy en boga y que la conocemos como si fuera, ¿sí?, el almacén de la esquina, más o menos, que define al estado de bienestar, a la salud, como esa integridad psicofísica, ¿no? Esa integridad que no solo es el cuerpo nuestro, sino que es el cuerpo y la mente en un estado de bienestar. Sabemos positivamente que para conseguir ese estado de bienestar y mantenerlo en el tiempo, la verdad que es bastante complicado. A lo largo del tiempo se fue comprobando que las personas, todas, y las puestas al trabajo, tienen un balance, lo que antes se creía que era solo físico y que las personas no sufrían ni enfermedades relacionadas con los ámbitos laborales, que solo era cortarse un dedo o tener una lumbalgia. Miren cómo será de importante que la Organización Mundial de la Salud ha incorporado en su listado de enfermedades profesionales lo que se llama el síndrome del burnout, ¿no? Lo que conocemos como la cabeza quemada, ¿no? Que a veces decimos, uy, no, tengo la cabeza incendiada. Bueno, en realidad, ya cuando uno presiente eso, es porque hay síntomas de un desequilibrio importante. No quiero decir con esto que esté transformado en una enfermedad, pero hay que prestarle atención a esas cosas. De hecho, lo habrán escuchado, que en la última reunión de asesores
del equipo médico que asesora al presidente de la Nación, se han incorporado especialistas, ¿sí?, en salud mental, porque se está viendo que el daño hasta hoy y a futuro de los problemas que están derivados de nuestra pandemia y de nuestro aislamiento y demás, tiene y va a tener bastantes consecuencias dentro del punto de nuestra salud mental. Con lo cual, lo digo porque si ustedes van a ir a la ley en algún momento, porque es que les interesa leer un poquito para ponerse en tema, no van a ver ninguna descripción dentro de la ley que hable de esto, ¿sí? La ley es una ley del año 72, reglamentada en el año 79, con lo cual imagínense que el estado de alteración mental de la gente no era una cosa que se tenía en cuenta. Entonces, yo, digamos, como que les voy a ir comentando pequeñas cosas que dice la ley, que yo considero que son importantes, ¿no? Como esta de proteger la vida, es el hito máximo. El tema es después cómo hacemos a instrumentar eso en la práctica habitual, o qué medidas deberían tomarse para que eso sea nuestro norte, ¿no? Protegernos, proteger la vida y mantener nuestra integridad de salud, ¿no? Este privilegio con el cual nacemos la gran mayoría, porque algunos ya nacen con su estado de salud intervenido, digo, por alguna enfermedad o algún síndrome, pero que desde el punto de vista del trabajo hay que acondicionar situaciones para que eso se mantenga en el tiempo. Junto con este digamos, precepto básico, hay otros que hablan de prevenir y reducir o tratar de eliminar los riesgos, ¿no? Los riesgos que, de alguna manera, provocan esa alteración de la salud. Después vamos a ver, cuando avancemos un poquito, que hay, digamos, como dos formas de que la salud se altere desde el punto de vista del trabajo. Recuerden esto, siempre estamos hablando desde el punto de vista laboral acá. Nosotros somos personas y no es que somos una persona dentro del trabajo y somos otra persona fuera del trabajo. Somos personas en cualquier ámbito, ¿sí?, en que convivamos o desarrollemos nuestras actividades, ¿sí? Desde el punto de vista social, no sé si a ustedes les ha tocado trabajar y si les ha tocado sufrir alguna especie de abuso. Yo recuerdo, porque trabajo desde muy chico y tengo unos cuantos años, que muchas veces me han dicho, querido, tus problemas déjalo colgado en el alambrado. Como si una persona pudiera disgregarse, digo, ¿no? Separarse, ¿no?, en fases y decir, bueno, adentro de este Zoom yo soy el ingeniero Néstor Gustavo Rubio, docente de la materia, y cuando corto la cámara soy Pepe en mi casa. Soy la misma persona, tal vez ejerciendo diferentes roles. Entonces, es importante, si voy muy rápido, por favor me dicen, o por lo menos denme un like si más o menos venimos bien. ¿Sí? ¿Hasta ahora venimos más o menos bien? Sí, todo bien. Avanzo tranqui entonces. Entonces esto de tratar de identificar riesgos, que después vamos a ver qué son los riesgos, que hay un montón de riesgos diferentes, pero digamos, acá la onda nuestra sería poner en blanco sobre negro qué es un peligro, qué es un riesgo para poder diferenciarlo, y que el concepto, hablo en nombre de la ley, pero lo digo en general, el concepto es tratar de que esos riesgos no alteren nuestro estado de salud. Vamos a ponerlo así. O sea, hagamos todo lo posible para que en nuestro trabajo no tengamos situaciones de peligro o no tengamos situaciones de riesgo, cosas diferentes que parecen lo mismo, y que ahí el responsable de la actividad, sea el Estado, sea un privado, sea quien sea, seamos nosotros mismos también, tengamos en cuenta que tenemos que, de alguna manera, privilegiar, ¿sí?, situaciones para que eso sea una práctica en la cual nosotros podemos desarrollar nuestra actividad de la mejor forma posible,
¿sí? Minimizando como se dice ahora, la posibilidad de contagio. Hagamos de cuenta que en vez de tener un virus, tenemos situaciones de riesgo del otro lado con las cuales convivimos permanentemente. De acuerdo al tipo de actividad y de acuerdo, digamos, basémonos en la actividad docente. No es lo mismo trabajar en una escuela que tiene todas las medidas de seguridad y tenemos todos los mejores tratos y tenemos la mejor contratación y cobramos como corresponde y nos tratan de la mejor manera, que trabajar en otras situaciones que son un poco más heavy y que no sé si alguno de ustedes conoce, pero bueno, no hay escuelas que vayan a cumplir con todo lo que vamos a intentar hablar entre hoy y algún jueves de octubre. ¿Está bien? Entonces, lo primero es como poner un marco de referencia en lo que dice la ley. Che, hay que trabajar en cuidar a las personas, hay que trabajar en prevenir los riesgos para que las personas no se lastimen, no se enfermen, mucho menos se mueran. Obviamente estimular lo que se conoce como una actitud positiva respecto de la prevención, ¿no? ¿Positiva de quién? Positiva de todos los actores. Positivas del empleador, positivas de los trabajadores, ¿sí? Colaborar con que todo funcione de la mejor manera y una de las obligaciones que tenemos como trabajadores, que después por ahí la vamos a ver, es que nosotros tenemos que dar cuenta cuando notamos alguna situación que puede tener un potencial peligro. ¿Está bien? Otra de las cosas de las que habla la ley es la determinación de condiciones de seguridad. La ley habla de mínimas. A mí me aterra el concepto de mínimo, ¿no? La determinación de condiciones mínimas de seguridad para el funcionamiento. Bueno, después le voy a compartir, los que ya han hurgado por el campus, que hay un documento que se llama los 12 puntos del acuerdo paritario de CETERA y qué sé yo, después lo vamos a ver, que también habla de condiciones mínimas. ¿Qué quiero decir con esto? Como faltan condiciones, entonces lo que se busca es, che, demos un paso para ir a lo mínimo de lo mínimo, porque siempre estamos como lejos de la mínima. Bueno, a mí me encantaría que los pasos que demos sean pasos superadores, o sea, que la condición mínima ni siquiera se discuta, ¿no? Es como cuando hablamos de la Constitución. La Constitución es la base de la base, no hay nada por debajo. Bueno, en este caso es más o menos lo mismo. Lo que fija la ley de la seguridad, de seguridad y higiene, son condiciones mínimas. Ahora, guarda con los mínimos, porque los mínimos dejan mucho margen hacia adelante para que el resto de las condiciones que no son mínimas, en una de esas no las podemos encontrar en cualquier lado y podemos tener un flor de disgusto o un disgusto menor. Siempre va a ser un disgusto, como cita la técnica, la diferencia entre incidente y accidente, ¿no? Bueno, el grado de lesión. El incidente se da igual. Ahora, si yo me golpeo la rodilla y me hago un moretón, o me caigo de tal manera que me pego y me mato, resulta que la acción de caerme es la misma, ¿no? Y el grado de lesión cambia. Entonces ahí cambia el foco de incidente y accidente, que después capaz que lo vemos un cachito o no. Pero digo, con esto lo que quiero es ir comentándole aquellas cosas que la ley pone como, o que yo arranco de la ley, para no meterme en la letra chica, y las pongo como que me parece que son interesantes para compartir, ¿no? Esto de el estudio de medidas para estimular esto de la protección y de la prevención de riesgos dentro de estas condiciones mínimas. Que en la confección de programas de higiene y seguridad no aparezca nada más que un tipo como yo. Digo un tipo como yo porque yo soy ingeniero en seguridad e higiene, ¿no? Entonces, yo voy a un lugar y digo, bueno, acá hay que hacer esto y esto.
Un plan de seguridad es una cosa muchísimo más abarcativa, donde lo multidisciplinario es muy importante. Como les estaba comentando recién, no es solamente infectólogos y virólogos tratando de pegarle al virus o tratando de frenarlo. Tenemos que incorporar un grupo de profesionales porque acá lo que estamos pasando es multifocal. Tenemos varios problemas reunidos en el mismo problema. Bueno, y es un problema de seguridad e higiene lo que nos está pasando también. A mí en este momento me toca tener que asesorar a las empresas que asesoro habitualmente en temas que son más médicos, ¿sí?, que temas de seguridad en el contexto más normal, ¿no? Que la seguridad de las máquinas, o el frío y el calor, o el ruido, y qué sé yo, con lo que lidiamos, digamos, periódicamente. Bueno, ahora se nos metió otra cosa en el medio, que nos empieza a jugar digamos, como un actor más en los ámbitos de trabajo, y que más tarde o más temprano, cuando nosotros volvamos a la actividad docente, algunos de ustedes como docentes, algunos de ustedes como alumnos, van a ver que entre todo lo que hablemos acá, de lo que podrían ser riesgos asociados a nuestra actividad y demás, vamos a tener a este pibe, a este semibicho, no sé cómo llamarlo, porque no es un bicho, que nos vino como a revolucionar el día a día, de punta a punta de la vida nuestra y de punta a punta de todas las actividades que hacemos. Entonces, esto también es porque, por ejemplo, ahora en los protocolos, esas determinaciones de acondicionamiento de los establecimientos y de la participación en el diseño de los programas de seguridad e higiene, tienen que estar invitados a esa charla, invitados a esa discusión, invitados a ese aporte, todos los actores, el Estado, los docentes a través de sus gremios, las familias, la comunidad, obviamente la parte técnica, ya sean médicos, ya sean profesionales de la higiene y la seguridad, porque es una cosa que hay que diagramarla y pensarla en conjunto para que tenga resultado. Si a mí se me ocurre armar yo en este momento acá el protocolo de higiene para volver a las clases, se lo mando a Trota, Trota se lo manda a las provincias se lo bajan a los municipios, lo cumple 1 de cada 100. Lo que hay que buscar es justamente que todos tengan voz desde su lugar para opinar, para que encontremos empatía, ¿no? O sea, hay que ponerse en el lugar del otro, hay que escuchar al otro para que ese diseño de programas efectivos y sustentables se pueda llevar a cabo de la mejor manera. ¿Y saben cuál es la mejor manera? El éxito en términos de nadie se enferma, vuelvo acá a nuestra charlita y saco la COVID de lado, nadie se lastima y nadie tiene ninguna enfermedad profesional hacia el futuro. No solamente por una cuestión como está instalado esto de la industria del juicio, ¿sí?, que tendrá su parte seguramente, ¿sí?, porque echa la ley, echa la trampa. Lo real es que la gente se enferma, lo real es que la gente se accidenta y lo real es que la gente se muere. Eso es verdad. O sea, más allá de cualquier ley que ha venido ahora, que después se las voy a comentar así un cachitín, ley de riesgo del trabajo, digo, ¿no? Donde uno tiene que ir a pelearse por alguna enfermedad que sufrió y que le quedaron secuelas, ¿no? Como que se invierte la carga de la prueba y uno tiene que ir con todo su arsenal a demostrar su inocencia, en vez de que sea al revés. Lo mejor que nos puede pasar, y lo mejor que le puede pasar al conjunto nuestro, es que nadie se enferme, que nadie se accidente, y mucho menos que nadie se muera. Tenemos ejemplos de esas 3 líneas de las que yo estoy hablando. ¿La gente se muere dentro de las escuelas? Sí.
y se muere por diferentes motivos, dentro y fuera. Porque cuando hablamos de la escuela o de la educación, hablamos de la sociedad que interactúa con el sistema educativo. Entonces, bienvenido cualquier consenso que intente buscar las mejores condiciones para todos nosotros, las mejores condiciones para los chicos, las mejores condiciones para los directivos también, ¿no? El sistema educativo somos todos, y somos todos personas, y somos todos ciudadanos y conciudadanos. Entonces, intentemos, yo soy medio utópico, lo sé, pero bueno, el mensaje dentro de lo técnico y dentro de lo legal que estamos hablando, tenemos que entender que acá, detrás de todo esto, somos personas y que todo esto tiene que ser en favor de nuestro bienestar psicofísico. Hago un 2 puntos ahí y les pregunto, ¿venimos bien? ¿Me escuchan? ¿Están aburridos? ¿Se está haciendo heavy? ¿Hay algo que no entienden? Por favor, abran el micrófono, coméntenme, que me quiero quedar tranquilo en ese sentido. No, por ahora se entiende todo, profesor. Muy bien. Bueno. Sí, se entiende. Seguimos un cachitín más entonces. Bueno. Miren, les voy a comentar antes, porque esto tiene que ser, yo hablo tanto de los consensos, lo único que falta es que diga, bueno, che, cortamos a tal hora porque a mí se me ocurre. La idea es que más o menos, 9:30, ¿les parece bien? 10, ¿les parece bien? Yo no tengo problema de seguir hasta las 3 de la mañana, pero quiero seguir teniendo a alguien del otro lado. Claro, porque hablar solo, no. Entonces, más o menos, si le damos hasta 9:30, 10 menos cuarto, la idea, capaz que 20 minutos o media hora, hagamos un break cortito, ¿sí? 10, 15 minutos, calentamos el agua del mate, bueno, y después seguimos. ¿Les parece es que bien? Estábamos al tanto de estos tipos de clases tan largas, pero no, yo no tengo problema. Le damos para adelante entonces, Lucho. Dale. Sigo un poco más con esto. Bueno. Hablábamos de la participación, de la difusión, o sea, no solo es juntarse, hacer una reunión, ponerse de acuerdo, sino difundirlo y difundirlo de la mejor manera. Todo el mundo tiene que estar al tanto de. Eso incluye que todos los medios habidos y por haber, para que los sistemas, hablo los sistemas como los responsables, en este caso vamos a poner la escuela, ¿sí? Los directivos, el ministerio, el consejo, la mar en coche, promuevan la difusión de todas estas cosas, que se conviertan en políticas comunicacionales. Y ahora vamos a avanzar un poquito sobre eso, ¿no? Otra de las cosas es que dice la ley, y lo vamos a ver un cachito más adelante también, es que se prevé que se le hagan exámenes médicos a las personas antes de ingresar al puesto de trabajo y durante la función. Después lo vamos a ver más adelante un cachito en otra ley que lo especifica de manera más puntual, esto lo enuncia, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, la ley en términos generales, yo les quiero hacer esta aclaración. Esta materia se llama higiene y seguridad. Y ustedes me preguntarán, bueno, todo bien, pero ¿por qué una cosa y la otra? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la higiene y la seguridad? Bien. La ley, como dije antes, hablaba de ese bienestar psicofísico. Y la higiene, justamente, lo que hace es elaborar medidas para conseguir ese bienestar psicofísico, ¿sí? Para mantener la salud. Y la seguridad trabaja en la prevención de accidentes, derivado, porque si tengo un accidente obviamente voy a perder una condición de salud.
pero es como hace esta división de decir, bueno, por este lado vamos a tratar la parte de higiene. ¿Y cuáles son los factores que intervienen en la higiene? Bien, tenemos factores que podríamos llamarle climáticos, ¿sí? Factores de temperatura, factores de humedad, factores de carga térmica, que después vamos a ver qué es, factores de presión, la iluminación, el ruido, las radiaciones que por ahí no vamos a tener tan de cerca en el término de que si no tenemos una escuela con un taller, o sea, lo que sería una escuela técnica, donde en el último de los casos tengamos alguna máquina muy raro que emita radiaciones ionizantes, que después les voy a contar lo que es, podemos tener otro tipo de radiaciones que no son tan nocivas o tan potentes, pero que si no es muy difícil tener radiaciones ionizantes, que son aquellas, por ejemplo, que donde hay rayos X o rayos gamma, ¿sí? El Sol mismo tiene radiación ionizante, pero medio como que tenemos ese amortiguador que se llama atmósfera todavía, que filtra y debilita la energía en una parte importante. Entonces no es tan nociva. Si no tuviéramos atmósfera, no solo el Sol nos reventaría, si es que tuviera, no estaríamos si no tuviéramos atmósfera, digo. Pero la radiación ionizante contra algo que se llama no ionizante es la cantidad de energía que mueve esa onda que se llama electromagnética, que no viene al caso, ¿sí? Pero que se las tengo que decir porque en algún lugar por ahí lo van a leer. Entonces, desde el punto de vista de la higiene tenemos el volumen del establecimiento, ¿no? El volumen me refiero a su superficie por su altura. Y bueno, la ventilación, algo que me había olvidado de decirles, y como dijimos, la iluminación, el ruido, la carga térmica, la temperatura, todos esos factores los evalúa, los estudia y trata de ponerlo bajo control la higiene. Ahora, desde el punto de vista de la seguridad, lo que va a tratar de poner de manifiesto es todo lo que tenga que ver con protecciones de máquinas o de instalaciones o de artefactos, ¿sí? Todo lo que es la parte eléctrica y todo lo que es... Miro para abajo porque me está sonando el teléfono. Ahí está. Lo que es la parte eléctrica, les decía, lo que es la prevención contra incendios, todo eso lo maneja la seguridad. Y todo lo otro lo maneja la higiene. Dentro de la seguridad también están las sustancias peligrosas, ¿sí? Las sustancias nocivas, que después vamos a ver que en algún momento nos vamos a cruzar con algo de eso. ¿Qué más? Me parece que vamos avanzando bastante bien. Macanudo. Ahora, la ley, como les decía antes, esto que los empleados como que tenemos una obligación frente a la ley, y la obligación es esta de hacer cumplir y hacer cumplir, dice. A ver, nosotros no somos dueños de nadie, pero digamos como que se nos pide como empleados en esta obligación que participemos en este conjunto de, digamos, de llevar a cabo, no solo de obedecer las normas de seguridad e higiene, o sea, cumplirlas, sino también estar alertas cuando algo tiene un factor de riesgo fuera de lo acordado y que lo tenemos que comunicar. Y que tenemos que también estar alerta del que tenemos al lado, porque si el que está al lado nuestro, no digo tanto en la escuela, esto es más a los efectos de la actividad industrial, ¿no? Hace una mala maniobra con algo, no solo se pone en riesgo él, sino que me pone en riesgo a mí y al resto. Entonces, esto de cumplir las normas de seguridad, de someternos a los exámenes médicos que prevé la ley, o sea que nosotros no podemos no hacer, no cumplir, ¿sí?, con esos exámenes médicos que son preventivos y que son periódicos. Ahora lo voy a explicar un poquito más allá.
con esto que le decía de las campañas de difusión y qué sé yo, también tenemos que estar, digamos, como bien predispuestos a colaborar en esa difusión, a que, si se me ocurre, hay cartelería que propicia los buenos usos de las instalaciones, y en el supuesto caso que nosotros tengamos que usar algún tipo de elemento que nos proteja de ese entorno en el cual estamos trabajando, cuidar la cartelería, ¿no? Digamos, ser buenos con el sistema. No se trata de ser corderos, sino ser conscientes que si nosotros participamos activamente de la seguridad, estamos, digamos, como ofreciendo, ¿sí?, nuestra parte a que el sistema funcione de la mejor manera. Como se escucha ahora, cuidemos a los demás para cuidarnos nosotros. Bueno, es como que de golpe y porrazo, el medio ambiente informativo se llenó de un montón de cosas que los que nos conocemos como higienistas conocemos hace un montón de tiempo, ¿eh? No se ha descubierto la pólvora, ni mucho menos. Bueno, dicho esto así en rasgos bien generales, eso es lo que dice la ley de seguridad e higiene, ¿no? Desde cuidemos a la gente para que no se enferme, ni se accidente y mucho menos se muera, y de qué manera, ¿no? La ley no lo dice, sí lo dice el decreto, yo no me voy a meter en el decreto, ni quiero que ustedes se metan tampoco, es cómo organiza de alguna manera los medios. ¿Para qué? Para que cuando dice la ventilación, cuando dice la iluminación, cuando dice el ruido, la temperatura, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, son variables de energía, ¿sí?, que de alguna manera yo, para saber si están bien o mal, las tengo que medir, ¿no? Eso es uno de los trabajos que tenemos nosotros, porque el decreto este protocoliza de alguna manera y dice, bueno, por ejemplo, con la iluminación, ustedes piensen que cuando hablamos de iluminación hablamos de cantidad de iluminación, ¿no? Cantidad de iluminación. Bueno, la cantidad de iluminación va a estar sujeta a la actividad. No es lo mismo la cantidad de iluminación que hay en un patio que la que tiene que haber en el aula, que la que va a haber en un laboratorio, y yo, digamos, como que amplío acá la jugada y digo, o la que va a haber en un quirófano. O sea, la cantidad de iluminación está directamente relacionada con la actividad, ¿no? Con esa precisión que yo necesito tener para poder llevar a cabo la actividad. Un dibujante técnico que esté, ¿no?, dibujando en una oficina técnica, alguien que esté haciendo cálculos, un data entry. Bueno, no es lo mismo esa cantidad de iluminación que la iluminación que puede haber en un depósito, donde lo único que hago es guardar productos. Entonces, ustedes no van a ser especialistas en ir a un aula y medir, pero sí, de ahora en más, lo que yo les propongo es que empecemos a disparar nuestro sentido común con todas las cosas que yo les estoy contando y con todas las cosas que van a ir apareciendo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tal vez antes no estaban tan alerta de, che, se ve bien, se ve mal. ¿Es suficiente la cantidad de iluminación que hay en la casa de Néstor para lo que está haciendo? Lo que les propongo, lamentablemente no vamos a poder, digo lamentablemente porque la expectativa que volvamos a las escuelas este año es remota, pero la idea es que cuando termina la materia, ustedes pudieran hacer una recorrida por una escuela y verificar por ahí todas estas cosas que estamos hablando ahora y que vamos a ampliar, no solo hoy, sino en octubre. Entonces la idea de ese trabajo era, bueno, agarramos como una especie de checklist de consignas y vamos a una escuela y miramos, a ver, ¿qué nos encontramos entre lo que
acordamos con Néstor que teníamos que ir a ver, ¿no?, la función objetivo, diríamos, y la realidad. ¿Cuán lejos estamos entre lo que debería ser y lo que es? ¿No? Eso lamentablemente no lo vamos a poder hacer, porque no vamos a poder ir a una escuela este año, seguramente no. Pero digo, esa puesta en marcha del sentido común en función de las cosas que estamos hablando, es porque no vamos a tener una batería nosotros de instrumentos para ir a medir esto que yo les estoy contando. No vamos a contar con un instrumento para medir la iluminación, no vamos a contar con un instrumento para medir la ventilación, o para medir el ruido, o para medir la temperatura. Pero sí, la idea sería estar con la percepción un poquito más animada en función de qué cosas vamos a ir a buscar. Che, ¿está bien la temperatura para el aula esta? Y recordemos que es posible que nosotros vayamos al aula y estemos emponchados con una campera así y vayamos y tengamos la clase igual. No nos va a impedir tener la clase. Pero convengamos que no son las condiciones aceptables en las cuales uno tiene que trabajar, por un lado, pongan el caso mío, y aprender por el otro, el caso de ustedes, o adquirir conocimientos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuanto mejores sean las condiciones generales, y hablo de condiciones generales, meto a la seguridad e higiene, tengamos una escuela segura, bien iluminada, bien climatizada, bien ventilada, con todo lo que hace falta la ventilación hoy. Resulta que lo de la ventilación no es una cosa nueva. La ventilación es algo que es más viejo que el mundo. Y hoy lo tenemos entre nosotros, esto de la importancia de la ventilación. Si antes, los tiempos anteriores, si hubieran evitado también un montón de muertes de las que no nos enterábamos como nos enteramos hoy, 200 y pico, 300 y pico, porque muchísima gente también se ha muerto de virus y de gripe y de pulmonías y de bronquiolitis a lo largo del tiempo. Y muchas de esas cosas, no digo que no haya una propensión personal, pero muchas de esas cosas se evitan o se minimizan con las tres cosas que estamos hablando todos los días. Esto, y si estamos en ambientes cerrados, estar lo más distanciado posible y ventilar, porque el ventilar, ¿saben lo que hace? Diluye la carga. Hagan un experimento. Rompan una bombita de olor, ¿sí?, en su casa, o tiren el aerosol, el aromatizante, y después abran las ventanas y hagan circular. Van a ver que el efecto dura muy poco, porque lo que hace es diluirse. Cuanto más aire en circulación hay, si hay algo que está contenido, se diluye, ¿sí? Agarro, pongo un poquito de vino, le pongo 10 litros de agua, desapareció el vino. O está en concentraciones bajísimas. Es un ejemplo bobo, pero es muy importante, en ámbitos cerrados, como son las aulas en invierno, con 35 personas adentro, la probabilidad de contraer una enfermedad estacional es altísima. Todo esto que nos está pasando nos viene a demostrar lo que sabíamos hace 500 años. ¿Está? Estoy jugando con esto de lo que nos está pasando porque resulta que pone de manifiesto un montón de cosas que que no conocimos ahora. Están hace un montón de tiempo. Ahora, ¡poc!, nos chocaron la ñata. Y seguramente van a empezar a formar parte de nuestra habitualidad de acá en adelante. Y ojalá que algunas nos acompañen, las internalicemos
porque nos van a ayudar a vivir bastante mejor. No quiero decir no nos abracemos, no nos demos besos, porque eso lo extraño a morir. Hablo de otras cosas. ¿Está bien? ¿Cómo venimos hasta acá? Igual, profesor, Sí, igual hay que tener muchos factores en cuenta, ¿eh? Que los edificios de las escuelas ya quedaron en un tiempo pasado, hay que construir edificios nuevos. ahora, Lucho, cuando nos metamos en eso, todavía no estamos, digamos, ni salimos de casa para ir a la escuela. Cuando nos metamos en eso vamos a tener tela para cortar, de ida y de vuelta. A ver, yo tengo una ventaja con respecto a ustedes, que saben cuál es, que cada grupo que tengo de tramo, ya tuve como 45, multiplíquenlo en promedio por 40, así que son casi 2.000 personas, cuando terminan su cursada, me regalan un trabajo, me regalan este trabajo de observación, con lo cual yo veo escuelas que no veo, pero las percibo a través de lo que ustedes me muestran, en los informes, en las fotos, en los comentarios, que cualquier cosa parecida a la realidad queda chica. Así que lo que vos decís es así. Cuando nos enfrentemos con eso, cuando empecemos a hablar puertas adentro de la escuela, de esto que yo les digo, de la infraestructura, vamos a tener para hacer dulce. Todavía estoy como en la periferia, charlando de algunas cosas que dice la ley, lo más lejos posible, que es la ley de seguridad y higiene. Ni siquiera me metí en la ley de educación, ni siquiera me metí en las leyes específicas de la provincia de Buenos Aires que hablan de esto. Entonces le voy a pegar miren, son las 8. 8:30 o 8:15 hacemos un cortecito de 15 minutitos. Perfecto. Está bien. Vamos a seguir un poco. Después tenemos la ley de riesgos del trabajo, que si alguno trabaja o ha trabajado, la ha escuchado. Tengo un poco de ruido que capaz que es Mari. Sí, todo bien. La ley de riesgos del trabajo es posterior a la ley de seguridad e higiene, es una ley de los 90, es la ley de las ART. Algunos de ustedes eran muy chicos, algunos de ustedes no habían nacido, pero algunos sí. ¿Sí? ¿Repite la ley, profe? ¿Cómo? Repite el nombre de la ley, por favor. La ley de riesgo del trabajo, la ley 24.557. La tienen en el archivo. Yo les voy a contar así bien por arriba de qué se trata, bien rápido. Es la ley que, entre otras cosas, bueno, enuncia, ¿no?, cómo hay que reducir la siniestralidad laboral con la prevención. ¿Por qué? Y porque entre la ley de seguridad que decía, che, hay que proteger a la gente, hay que cuidarla para que no se muera, para que no se enferme, qué sé yo, bueno, la gente se moría, se enfermaba, se accidentaba. Eso creó una serie de conflictos, vamos a llamarlo, y no me voy a meter en la cuestión particular, que hizo que allá por los 90, en esa década en la que parecíamos Estados Unidos, se dictó esta ley de riesgo del trabajo. Claro, había mucha gente que se enfermaba, que hacía juicio, que se moría, que se accidentaba y qué sé yo. Dije, vamos a reglamentar esto porque es un lío y vamos a, digamos, a inventar dos actores. El primero son las ART, por eso la ley también se conoce como ley ART. La ART, ¿qué es? Es una compañía de seguros. ¿Sí? La ART es una compañía de seguro que contratan las empresas, como cualquiera de ustedes contrata el seguro del auto. Ahora vamos a ver para qué, ¿no? Entonces, esta ley como que dice, bueno, che, tenemos que bajar la siniestralidad. O sea, ese índice que me está marcando cuánta gente se lastima, cuánta gente se enferma, cuánta gente se muere en el ámbito del trabajo. Bien, bueno, bajar la siniestralidad, pero también de alguna manera lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo reparamos el daño?
del accidente o de la enfermedad. La ley obliga a las empresas y a los estados a contratar una RT, o sea, a tener un seguro para poder responder ante esos casos, y si no la quieren contratar, bueno, tienen que autoasegurarse, se llama. En realidad los estados se autoaseguran y algunas empresas lo hacen, aunque tiene una dificultad importante, porque digo, el tratamiento del patrimonio que tiene que estar ligado al autoseguro, tiene que tener una contabilidad paralela, o sea, es un gran ahorro, ¿sí? Es como una gran caja de seguridad, donde las empresas tienen un capital tal que pueden responder a cualquier contingencia de su plantel. Para empresas muy grandes, imagínense que no es una cosa tan probable, aunque hay empresas que lo hacen, ¿no? Autoasegurarse. Si no, tienen que contratar a una RT libremente. Y la RT tiene la obligación de prestarle, a través de un contrato, de prestarle servicios a las empresas que la quieren contratar, ¿no? Entonces, bueno, de ahí sale esto de reparar los daños o de rehabilitar cuando una persona en el ámbito del trabajo, ya sea público o privado, tiene algún problema de salud. Y ese problema de salud es, y lo diferencia la ley, son accidentes laborales o enfermedades profesionales. ¿Sí? Enfermedades profesionales son enfermedades adquiridas en el ámbito del trabajo o a causa del trabajo, y tiene que tener una serie de condiciones para que una enfermedad se considere profesional. De hecho, ya van 3 decretos. El último decreto es el decreto 49, se lo digo porque alguien me va a preguntar, igual está dentro de este archivito famoso que yo les digo, decreto 49, que lo que hace es el Poder Ejecutivo, periódicamente, cuando digo periódicamente, cada 4 o 5 años, revisa ese listado de enfermedades profesionales, ese vademecum, y en función de la realidad, ¿sí? De la realidad entre la última revisión y lo que fue pasando en el ámbito laboral, si es que surgen denuncias de nuevas enfermedades derivadas del trabajo, las incluye. Por eso, esta ley, que es del 96, tuvo un decreto en el 96 con un listado, después en el año 2003 se amplió el listado, y en el año 2014 se volvió a ampliar el listado. Yo, en un archivito, que después le voy a compartir acá por la pantalla, ¿no? Ya lo tienen en el campus, hice como un pequeño extracto de ese listado, donde, digamos, les especifico cuáles son las enfermedades profesionales que están ligadas a la actividad docente. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá todo bien? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, la ley crea la figura de las ART como compañías de seguros, ¿sí? Con la obligación que las empresas y los estados las tengan que contratar, ya les dije, o autoasegurarse, y crea también el órgano de control, que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que se las nombro porque en un ratito vamos a ver que vuelve a aparecer a nuestra realidad docente. Bien, entonces esas contingencias que cubre la CRT, como les dije, son los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Dentro de los accidentes, si alguno de ustedes trabajó alguna vez, tal vez lo escuchó, hay 2 tipos de accidentes. Los que pasan en el ámbito de trabajo, y el ámbito de trabajo es el lugar donde uno trabaja o el lugar donde lo manda su contratante, o sea, el dueño, el Estado, a realizar una actividad laboral en su nombre. Por ejemplo,
cuando yo voy a dar clases a Monte Grande. Yo habitualmente doy clases en Domínico. Pero la Universidad Tecnológica Nacional me dice, vos sos el coordinador de esta materia, es tu responsabilidad tener que ir a dar clase allá. Está claro ese concepto, ¿no? O sea, no solo es dentro del lugar o del establecimiento, sino donde me manden a trabajar, en nombre de. Y también hay otro tipo de accidente que se llama in itinere, o sea, en el trayecto se llama. Itinere quiere decir en el itinerario, no en el trayecto. Como decía un político del país, de la casa al trabajo y del trabajo al hogar. Bueno, en ese trayecto, si yo sufro algún accidente, me caigo del colectivo, no sé, me asaltan para afanarme la bicicleta, me caigo en la calle, me rompo un pie, lo que sea, yendo de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, se considera un accidente laboral que tiene otro tratamiento porque es en el trayecto, ¿no? Es como que la ley entiende que cuando yo salgo de mi casa para ir a trabajar, ya estoy trabajando. Es como cuando se dice, ¿y a dónde te vas de vacaciones? A Villa Gesell. Ah, bueno, las vacaciones empiezan cuando salís de tu casa. Bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? La ley empieza a correr cuando yo salgo de mi casa a realizar alguna actividad laboral. Bien. Pero, profe, perdón, Sí. ¿hay algún horario? Obviamente, acá hay una declaración que también es legal. Yo no me metí en la ley de contrato de trabajo porque no los quiero atolondrar, pero por ejemplo, las empresas tienen la obligación de manifestar, digamos, de hacer públicos los horarios de trabajo de su personal. Con lo cual, si vos trabajás en un horario, ponele, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y eso te pasó a las 5 de la mañana, cuando vos en realidad vivís a 20 cuadras de tu trabajo, no se va a tomar el accidente como un accidente en itinere, porque está, digamos, es atemporal, ¿sí?, a la jornada. Obviamente, hay una investigación ahí, ¿no? Hay que aportar un montón de pruebas y datos y demás, pero la investigación, ¿qué va a hacer? Le va a decir a la empresa, bien, la señora Erika Barbosa, ¿qué horario cumple? Tal horario. Bien, ¿dónde vive? En tal lado. Bueno, se entiende que con 1 hora de tiempo, a ver, la ley dice 2 horas antes, 2 horas después, ¿sí? Pero me puede pasar que yo tarde más de 2 horas en ir a mi trabajo. Si yo voy a Monte Grande, como me pasó la primera vez, y me agarra un problemón de tráfico, y tardo 2 horas y cuarto para llegar, estoy fuera del plazo que marca la ley en tiempo, pero en realidad yo estaba yendo. Tuve un problema de demora. ¿Sí? Es 2 horas antes, 2 horas después. Igualmente todo es sujeto a investigación, ¿sí? Se abre un expediente ahí, se hace una serie de investigaciones. Hoy es más fácil que antes porque si el caso es grave, si la demanda es grave, inclusive se puede pedir, digamos, que interceda la fiscalía, se pide en cámara, qué sé yo, hay un montón de cosas. Pero ese es el concepto de el accidente en itinere, lo que hace es cubrir una franja horaria previa y posterior al horario de trabajo. Y es muy importante el trayecto, ¿eh? ¿Por qué? Es muy difícil que se haga, pero por ejemplo, vamos a suponer que vos trabajás y después estudiás. Si vos no le dijiste a tu empleador, mira que yo cuando salgo de la escuela, en vez de ir a mi casa, voy a la escuela, qué sé yo, voy a Educare, porque tengo clase de tramo, si no lo denunciás con anticipación, no queda dentro de, digamos, del análisis, que si bien es en itinere, como vos no lo dijiste, lo que se entiende es que cuando te vas de tu trabajo te vas a tu casa.
No quiere decir que vos no puedas ir a otro lado. Lo que quiere decir es que si vas a ir a otro lado, digamos como cosa normal, ¿no? Como cosa rutinaria, decíselo al empleador, que quede en algún lado, que quede registro de eso. Porque si te pasa algo en la calle, la única forma de hacer un reclamo a través de la ley es que en algún lugar decía que Erika, cuando se iba de la fábrica o se iba de la escuela, se iba a tal lado a hacer otra actividad. ¿Más o menos está claro? Sí. Si tienen alguna duda me lo preguntan, no Sí, tengo sí, sí, drama, ¿eh? perfecto. Sí, sí. No hay problema. Bien. Bueno, esto de la RT. Bueno, lo de la RT tiene varias funciones, la RT. Nosotros hablamos de las funciones, digamos, de prestaciones, pero bueno, tiene la función de prevención, de desarrollar planes de prevención. Yo hace 35 años que laburo 37 en la actividad privada. Esto del 96 hasta acá, llevamos 26 años. Desarrollar planes de prevención, nunca había una RT, golpearme la puerta, sentate, vamos a hacer un plan. Digo lo que debería hacer la RT. Desarrollar planes de prevención, verificar el cumplimiento de esos planes. Hay otra cosa que hablamos de la ley, de esto de los exámenes médicos. La ley prevé dos tipos de exámenes. El examen que se llama preocupacional, el examen obligatorio. Te moviste el... ¿Te la saqué? No, tengo el audio abierto. Chicos, se escucha el micrófono abierto. Ah, no, invitada a quien quiera, no hay Uy, problema. yo, perdón, me olvidé de cerrar, estoy con las perras acá porque No, estamos no hay en problema. construcción y se vuelven locas, no las podemos sacar. Tranquila, tranquila. Ya hace falta un baño. Bueno, esto que les decía, ¿no? Los exámenes periódicos, los preocupacionales, son exámenes legales, de exigencia legal. El examen preocupacional, ¿qué es? La empresa cuando quiere tomar a alguien, lo tiene que mandar a hacer un examen de salud, ¿no? Para ver cómo está. Ojo, que acá hay una trampa que no debería ser, pero lo es que las empresas mandan a alguien a hacer un examen de salud. Le salió mal el examen, le dicen, mirá, no, hay otro mejor que vos, lo voy a contratar. Cuando la empresa decide la contratación a través del examen de salud, ojo, a ver, no es que no tiene la potestad de decir, de elegir entre otro postulante. Lo que no le puede decir nunca a la persona es, mirá, no te voy a contratar porque la verdad que tu pata izquierda está la miseria y no puede caminar. Porque la persona le puede hacer juicio, tranquilamente, porque es discriminación eso. Esto se lo digo como, digamos, como un comentario de la actividad profesional mía durante un montón de años. Los últimos 12 años de mi vida fui gerente de una empresa, hasta hace un año y medio atrás. Salí de la actividad privada y no trabajo más en fábrica, ni en empresa, ni mucho menos. Lo único que hago de manera profesional es asesorar a alguno que me llame y nada más. Y después doy clase, que me encanta. Es lo más lindo que me pudo haber pasado. Sigo. Entonces, esto de, digamos, de los exámenes. El preocupacional se tiene que hacer cargo la empresa. Ahí no juega la RT porque todavía no hay una situación de contratación. Pero después, a lo largo del tiempo, la RT tiene que prestar el servicio a las empresas para hacer los exámenes de seguimiento que se llaman periódicos, ¿sí? A intervalos regulares, la empresa junto con la RT tiene que ponerse de acuerdo y decir, bueno, a esta persona que están expuestas a riesgos, no todo el mundo, sino solamente aquellas personas que en este desarrollo del plan de prevención, la RT junto con la empresa dicen, che, fulano, mengano, sultano y perengano, que están expuestos a estos riesgos, que se hace una declaración jurada, hay que mantenerlos bajo vigilancia médica. Entonces, una vez por año, los vamos a mandar a hacer un examen, o bien la RT va a mandar una empresa de salud a la fábrica, a la empresa, a la escuela, y le va a monitorear aquellas cosas que corresponden
al riesgo que está expuesta la persona. ¿Está bien? No es lo mismo un médico que está expuesto a la mayoría de, digamos, de factores biológicos de riesgo, que un obrero de la construcción, que un soldador de caños allá en Vaca Muerta. Las 3 personas son trabajadoras, pero las 3 personas están expuestas a diferentes tipos de riesgo. Entonces, el examen de salud que se le va a hacer está directamente relacionado con el tipo de riesgo. ¿Está? ¿Qué otra cosa hace la RT? Bueno, asistencia médica o farmacológica en el caso de que alguien necesite, a través de un accidente que ha tenido o de una enfermedad profesional, que necesite esa prestación, ¿no? La persona está de baja médica, se le diagnostica algo, entonces la RT lo empieza a tratar con prestaciones, con asistencia, con rehabilitación, con movilidad, hasta que tenga su alta médica. Bien, no siempre el alta médica es a costo cero. A veces el alta médica puede tener una incapacidad asociada. O sea, le dan el alta, pero si me corté un dedo, el dedo lo perdí. En algún momento me van a dar el alta, pero yo voy a tener una incapacidad. Bueno, esas incapacidades que pueden ser permanentes, o sea, si me corté un dedo y el dedo no aparecerá nunca más, o temporarias, ¿sí? Estoy con el dedo roto, pero en proceso de rehabilitarme. Eso lo cubre todo la RT, no solo en especies, como le digo, de prestaciones, transporte y demás, sino también los sueldos que se llaman sueldos caídos, ¿no? A partir del día 11 de esa baja, del 1 al 10 paga la empresa, del 11 en adelante paga la RT. No me quiero meter, es solamente a título informativo lo que les estoy contando. Si después les interesa saber algo más, lo charlamos. Eso quería mostrarles si lo veían. Lo que les voy a mostrar es los archivos esos que yo les dije que les había compartido en el campus. Este archivo que es la presentación, ¿sí?, de lo que es la primera parte. Acá tienen un montón de cosas, ven la legislación de la que estamos hablando, llegamos hasta las primeras partes, ahora nos vamos a meter un poquito en qué dice la ley de educación, ambas leyes de educación. Y nosotros justamente habíamos dejado en la ley de riesgo del trabajo, y ahora me meto tanto en la Ley Nacional de Educación como en la provincial, o sea, en la 26.206 y en la 13.668, nada más que para compartirle 2 liñitas en toda la ley, que es bastante amplia y habla del desarrollo de las actividades docentes, de los niveles, de las responsabilidades, de los órganos consultivos, de los directivos, los docentes, los auxiliares, todo el mundo. Y solamente en un punto que habla de los derechos y obligaciones de los docentes, ambas leyes dicen que los docentes tienen derecho a desarrollar sus tareas en condiciones de higiene y seguridad dignas, y que también tienen derecho al acceso de programas de salud laboral y prevención de las enfermedades profesionales. Yo les pregunto a ustedes, si alguno es que trabaja en la docencia, o sea, primer pregunta, ¿alguno de ustedes trabaja en la docencia? Vos, Cristian, no. trabajás. Luciano Yo también, soy Cintia. Cintia también. Bueno, de esto que yo les comenté recién, de esos 2 artículos, uno dice que tienen derecho a trabajar en condiciones dignas, no se rían, de higiene y seguridad, y la otra que tienen el derecho a tener acceso a los programas de
prevención en las cuestiones de salud laboral y prevención de las enfermedades profesionales. ¿Alguno alguna vez tuvo capacitación en este sentido? Dale, Cristian. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo andan? Buenas tardes, noches. Buenas ¿Qué tardes. tal, Néstor? Un gusto. Por medio, no, en tiempos de previo al gobierno de Macri, hubo sí capacitaciones digamos, en el marco del trabajo, digamos, capacitaciones en horario laboral que tenían que ver un poco con esto, pero sí de parte del gremio, de los gremios, sí, concretamente de SUTEBA, sí hubo capacitaciones para delegados, delegadas y abiertos en este marco de salud, de higiene, concretamente. Ahora después en el marco de infraestructura es como un hilo conductor. Muy pocas escuelas están en condiciones. Es más, te puedo dar un ejemplo más allá del color político esto, ¿eh? No En tiene Ezeiza que se ver están con, haciendo. Por no eso. tiene que ver con En ningún Ezeiza. gobierno. No, pero digo porque en Ezeiza se están haciendo muchas cuestiones. Entre ellas, el municipio hizo la primaria 28, donde sí están garantizadas las condiciones de, qué sé yo, en verano tenés aire acondicionado, en el invierno también tenés el calor que te tira el aire acondicionado. El único problema es que la escuela no se acomoda al barrio porque el barrio tiene problemas eléctricos. O sea, cuando prendés, salta la fase. Bueno, pero digo, es como una escuela, no sé si la conocen las compañeras de la primaria 28, que es una escuela nueva, tendrá un año esa escuela. Excepto esa escuela, el resto, bueno, sabemos que no están en condiciones, bajo ningún punto de vista, ninguna se ajusta al protocolo del ministro Trota. Bien, con este comentario que hace Cristian, relevante porque lo que voy a hacer es, voy a googlear la escuela para verla porque la verdad que no la conocía, no es de mi zona de influencia, con lo cual no, ni tampoco ningún grupo en algún momento me la ha nombrado, la voy a buscar. Eso es así, hay escuelas, y vamos a ver a medida que vayamos hablando, seguramente hay varias escuelas que se adaptan, ¿sí?, de la mejor manera, no sé si con excelencia, pero digamos de la mejor manera a las condiciones de seguridad e higiene que deben tener para garantizar el funcionamiento de toda la comunidad educativa, y hay muchísimas escuelas que carecen de condiciones periféricas hasta lo más básico. Y lo más básico a veces es, obviamente sabemos que hay escuelas a las que no les llega el agua potable, hay escuelas que no tienen cloacas, hay escuelas que no tienen accesos, ¿sí?, en condiciones para llegar, así que vamos a encontrar un sinnúmero de cosas que la ley dice que tiene que haber y que después vamos a ver en la realidad que no es así. Ahora vivimos en una realidad en que la condición de lo que debería ser, como planteaba antes, ¿no?, y lo que es, hay que ver cuánto mide el segmento que la separa, ¿no? En algunos casos va a ser un poquito más corto y en algunos casos es tremendamente lejano, ¿sí? Esto de inclusive llegar a la condición mínima de cosas. Él habló de SUTEBA y yo voy dentro de unos minutitos a citar justamente algo que tiene que ver con los gremios, que es muy importante, y ahí es donde se tiene que ver, como les decía antes, esto de lo multidisciplinario, la participación del gremio haciendo foco en que las condiciones de trabajo tienen que ser tales que nos garanticen a todos un escenario donde los alumnos puedan aprender de la mejor manera y los docentes podamos llevar nuestra actividad también de la mejor manera, ¿sí? Entonces, yo les cité esas dos liñitas que son dos renglones dentro de una ley muy extensa que yo después, antes de terminar la clase, les voy a invitar a que tengan la pequeña voluntad de pegarle una leída a las leyes, porque las leyes nos dan algo que es importante, que es, la ley nos da derechos, pero si la conocemos, los podemos ejercer de mejor manera todavía, ¿sí? Entonces,
un poquito la finalidad de esto de atravesar las leyes, comentárselas y demás, es para que ustedes tengan, los que no tienen, tengan conocimiento real de qué dicen las leyes, ¿sí? Que son el marco regulatorio que exige al Estado y a los privados a garantizar esas condiciones que nosotros, como docentes, y que los alumnos, ¿sí? Como delegados de la educación, ¿sí? A donde está apuntada la educación, tienen que tener para que ambos y el resto de la comunidad educativa tenga las mejores condiciones para que podamos hacer el mejor trabajo en algo que es importantísimo junto con la salud, ¿no? Que es la educación, la capacitación, la formación, ¿sí? Que es una política de Estado, como también lo dice la ley, con lo cual se entiende que es algo muy importante, pero evidentemente en algún punto de nuestro sistema, llamo sistema nuestro sistema civil, Estado, gobierno, comunidad, empresas, falla por varias razones, después podríamos analizarlo, y es para discutirlo largo y tendido, por qué no se puede conseguir cuestiones tan básicas como las que estamos hablando y como las que vamos a hablar. Voy y avanzo un poquitito más con esto. Miren, lo primero que voy a hacer es en esto de compartir la pantalla. Yo en este archivo que se llama presentación de la materia, hago el listado de la legislación que vamos a compartir y habla de un montón de cosas ahí. Digamos, hace como un desarrollo de las leyes, después se mete en el tema de la seguridad e higiene. Bueno, es amplio, no quiero pasar por esto se los quiero encomendar para que ustedes lo lean tranquilos. Después hay otro documento, que es este que yo les decía, que les comparto, que lo tienen en el campus, que es como un resumen en el cual les enumero la ley y les pongo un link. ¿Lo ven ahí? Sí, sí, se ve. Perfecto. En el cual ustedes van, cliquean ahí en cada link y los va a llevar a la página donde está la ley. Si no, copian el link y lo pegan en el buscador. Y ahí van a tener, yo para no subirles todos los archivos de las leyes, les comparto ese archivito. Y acá tienen todas las leyes de las que hablamos, para que ustedes se metan y hurgueteen un poco y se hagan carne de lo que dice cada una de ellas. ¿Está bien? Ahí tienen todas las que estamos hablando. Ahora nos vamos a parar en esta, miren. Es una ley de la provincia de Buenos Aires que se llama Ley 12.002, que lo que dice es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es una ley que tiene 10 años más o menos, que establece la obligatoriedad de tomar medidas, de adoptar medidas de seguridad necesarias en todos los establecimientos de la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué fin? Con lo que dice la ley de seguridad e higiene, lo primero que les dije antes, ¿no? Esto de proteger la integridad psicofísica de las personas. De todas, no solamente de los trabajadores, sino también de los alumnos. Entonces, habla de un montón de cuestiones. A ver, la ley es muy cortita, pero, digamos, hace foco en esto de la planificación, en la provisión de instalaciones seguras, en que los edificios tienen que tener condiciones edilicias necesarias conforme a lo que dice la ley, planificar sistemas de capacitación, de información periódica a la comunidad educativa, obviamente, en cuestiones de higiene y seguridad. Eso dice la ley y nada más. Recuerden lo que les dije antes, que las leyes lo que hacen es poner un marco, ¿sí?, de lo que se pretende alcanzar, y después las reglamentaciones, lo que se llaman decretos, lo que hacen es la regulación de la puesta en funcionamiento de la ley.
Nosotros, desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, que recuerden que no tenemos Ministerio de Educación, sino lo que tenemos es la Dirección General de Educación en la provincia de Buenos Aires, tenemos un decreto que de alguna manera parte de ese decreto regula esa ley, porque es un decreto general que habla de, que regula la ley de educación e incluye una parte que habla de la seguridad y la higiene. Ahora se los voy a compartir acá. Es el decreto 2299 que también lo tienen, ¿sí? Y en un artículo, fíjense, y ahora nos vamos a empezar a poner un poquitito más en sintonía con las cosas que estamos hablando, habla de que hay que confeccionar un plan de prevención de riesgos. Algo compartía recién Cristian con esto que el gremio, en gestiones anteriores por lo menos, ha hecho una especie de capacitación hablando de los temas de salud, de los temas de infraestructura, que obviamente la gran mayoría de los temas de infraestructura están como incumplidos, y habla de justamente la infraestructura escolar, las enfermedades y los accidentes dentro del marco de la escuela, habla de la manipulación y conservación de los alimentos. Ustedes están viendo el compartido, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, se ve. Bien. Después lo vamos a desmenuzar más adelante. Esto es a modo de ponernos en contexto, nada más. Habla de la manipulación y conservación de los alimentos porque sabemos que la escuela, o las escuelas, o la gran mayoría de las escuelas, proveen esto que en su momento, años atrás, se llamaba la copa de leche, ¿no? O el refrigerio, o la provisión del alimento a los alumnos. Está bien que ahora se está distribuyendo de otra manera, al no haber clases, lo que se hace es, se da el bolsón, ¿sí? Complementario o suplementario, ¿sí? Para sostener este sistema de la merienda, el desayuno o la comida del día. Entonces tiene que haber protocolos también dentro de las escuelas para el tema de manipulación y conservación de alimentos, justamente para que no haya cuestiones de contaminación, lo que se llama contaminación cruzada en los alimentos o contaminación directa. Después habla de los derechos del alumno, ¿no? De los sistemas de las situaciones de vulnerabilidad que son infinitas, sobre todo de acuerdo a la situación geográfica de la escuela, que después vamos a ver que es algo que también hay que atender, porque no todas las escuelas están sometidas al mismo régimen, digámoslo, de riesgos, ¿sí? X, que después nos vamos a meter en eso y lo vamos a ampliar. Habla del uso responsable de los recursos, ¿sí? De la energía eléctrica, del agua, el gas, las cuestiones tecnológicas. En muchos lados, bueno, ahí nuestro compañero decía, teníamos aire acondicionado, pero resulta que el transformador que abastecía a la escuela no daba abasto. Entonces no es solamente la escuela, sino que es una cuestión que tiene que ver con la infraestructura zonal ya, porque hay que poder abastecer de agua, de gas, ¿sí? De conectividad, sobre todo en este momento, algo tan álgido como que, está bien, damos clases remotas. Ahora, todo el mundo tiene en su poder conectividad, medios, hardware, software, capacidad inclusive de conocimiento como para hacer esto. Bueno, cosas de debate. El tema de iluminación y ventilación y temperatura, como decíamos. Lista un sinnúmero de cosas, las vías de acceso al edificio, los delitos en perjuicio de la institución o dentro de ella, las rutas de acceso, escape, circulación de personal y alumnos, todas cosas que nos vamos a meter en detalle o dentro de un rato o en la próxima clase. Las obras de remodelación o de reparación
Y así, miren, degradación y contaminación ambiental, catástrofes naturales. Acá vuelve a hablar de la cuestión zonal. No es lo mismo una escuela que esté en una zona ribereña, en una zona de bosques, en una zona de montaña, que puede ser una zona sísmica, ¿sí? Con respecto a una escuela que esté en el microcentro, con respecto a una escuela que esté Educare, por ejemplo, ¿no? Tienen diferentes contextos sociales, contextos situacionales, contextos geográficos y contextos, digamos, de esto de naturales, ¿no? Hay zonas que son exclusivamente regidas por fenómenos naturales que hay que tenerlas en cuenta en el plan máster de prevención de riesgos. El tema de incendios, la prevención y el accionar contra incendios, el plan de evacuación, un montón de cosas que nos vamos a meter en detalle, el traslado de los alumnos por senderos seguros, otra cosa en discusión, y dice los riesgos propios de cada comunidad educativa. Cada comunidad, cada casa es un mundo, cada familia es un mundo, cada escuela también lo es. Esto es lo que habla este decreto en términos generales, que dice, hay que atender todo esto, ¿sí? Y vuelve a decir que el plan de prevención de riesgo tiene que tener la participación de toda la comunidad educativa. Tal cual lo que decía Cristian, ¿no? Es importantísimo que participe el Estado, que participen los directivos de la escuela, los directivos zonales, el consejo, que participe el gremio representando a los trabajadores, que participen los trabajadores, independientemente del gremio, los alumnos, los padres de los alumnos, inclusive los vecinos. Y después les voy a decir por qué los vecinos. Ustedes me dirán, ¿qué tienen que ver los vecinos con la escuela? Bueno, en un plan de prevención de riesgos, el vecino lindero y los vecinos cercanos también tienen que tener una participación, porque muchas de las cosas que vamos a tener que hacer en el supuesto caso de tener una emergencia, los involucra. Eso sería deseable, hay que ver si se lleva a la práctica. ¿Está bien? Bien, eso es lo que dice el decreto, un decreto que es larguísimo, larguísimo, que si ustedes van acá al acceso web, lo tienen, pueden ir a buscarlo y pueden ver todo lo que dice. Otra de las cosas dentro de todo este marco de la seguridad e higiene, ya específicamente dentro de las instituciones educativas, es que en la página de la Dirección General de Escuelas, ¿sí?, que se llama abc.gov.ar, ¿no?, lo que sería el ministerio, que no lo es, o sea, tiene carácter de ministerio, pero no se llama ministerio, digo, hay una solapa dentro de la página, que yo se las marco acá, ¿sí?, que dice Programa de Gestión Integral de Riesgos en las Escuelas, que se llama Programa GIRE, que también los invito a que chusmeen un poco, ¿sí?, porque ahí habla de un montón de protocolos en esto de los planes de prevención, de las inspecciones, de todo lo que hay que hacer en pos de garantizar estas condiciones de las que habla el decreto. Faltan un montón, la página es como que está hiper incompleta, pero está bueno que si tienen ganas de meterse y mirar un poco cómo funciona esa página y pegarse una vueltita por ahí por ese gire que se llama, les va a dar un poquito más de información. Bien, con esto nosotros estamos transitando lo que es casi la última parte de del cuadro legal, así bien macro, que yo les propongo. Me falta uno de los más importantes, que está acá también, ¿sí?, que está acá también, y que es el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, o sea, la ley de accesibilidad. Y eso también es algo que
la clase que viene nos vamos a meter en detalle cuando hablemos de cuestiones específicas, ¿sí?, de lo que dice la ley respecto de la realidad que vemos no solo en las escuelas, sino en el espacio. Cuando digo en el espacio no hablo de la galaxia, hablo en el espacio social, ¿sí? Y la ley dice muchísimas cosas que son básicas y recontra importantes, ¿no? Habla de lo que se considera como una barrera física para aquellas personas que tienen inconvenientes en su movilidad, llamémoslo de esta manera. Yo, por ejemplo, tengo una pata rota, ¿no? Y andar con muletas y una bota por las veredas, la verdad, lo estoy descubriendo, es casi imposible. Por un montón de razones, que después las vamos a ver. Entonces, habla de esa supresión de barreras, o sea, que no haya obstáculos para que las personas que tengan un problema de movilidad o una restricción en su movilidad no se vean, ¿sí?, imposibilitadas de hacerlo, igual que lo hace cualquier hijo de vecino que no lo tiene. Esas barreras significan pasillos, significan no restricciones en términos de barandas que corten total o parcialmente la circulación. Esto de los pasillos, digo, anchuras mínimas que permitan, ¿sí?, que alguien con una silla de ruedas pueda moverse sin tener que restringirse a lugares donde no puede pasar, donde los pisos tengan superficies antideslizantes. A mí me pasó justamente eso, se los cuento a modo de anécdota, ¿no? Yo me desgarré los dos gemelos de una pierna, no soy un runner, ¿no? Lo hice en una situación de que mi nieta estaba por meterse en un problema y salí corriendo a buscarla y me desgarré. La falta de actividad, 4 meses con la cola puesta de arriba de la silla, 10, 12 horas por día, bueno, todas esas cosas me provocaron esa lesión. El tema es que, volviendo de hacerme la ecografía, cuando bajo del auto que me trajeron, había llovido y mi muleta patinó en un semiporcelanato que hay en la entrada de mi edificio y me rompí más lo que me había roto antes. Entonces, esto de los pisos con superficies antideslizantes, sin resaltos ni aberturas, o sea, pozos, grietas, que puedan obstaculizar el tránsito de personas en silla de rueda, con bastones, con muleta o con lo que sea. Bueno, yo los invito a ustedes a pensar en su barrio, cómo están las veredas de su barrio, sin ir a la escuela, no hace falta ir tanto a la escuela. Bueno, seguramente ese panorama no es el que esperamos, ese panorama seguramente debe carecer en varios lados de estas rampas que necesitamos, de 2 rampas por esquina, ¿sí?, por cada manzana. No solamente que esté la rampa, sino que esté construida como corresponde. Me voy a meter después en esto en puntual. Los desniveles, las escaleras, justamente la construcción de la rampa, que no es solamente, como dice la ley, hay que poner una rampa acá, vamos a poner una rampa de cualquier manera, de cualquier ancho, de cualquier tipo, sino una rampa que permita que aquella persona con problemas de movilidad, que puede ser una madre con el carrito de su bebé, ¿está bien?, no tenga que hacer una cuestión de subir el Everest o pedir ayuda para trasladarse de un lugar al otro, inclusive para entrar a una dependencia X, la que sea. No solamente en las dependencias, sino en los espacios abiertos, en las plazas, en los jardines, en los estacionamientos. Bueno, la ley habla de un montón de cosas que, por eso los invito a que lean todas estas cosas. No les digo con detenimiento, ni que intenten ser abogados, ni mucho menos. Cuando uno se pone en contacto con esto y empieza a tener un marco digamos, de rebote con la realidad, se da cuenta de cuántas cosas son las que nos separan de
Bueno, por lo menos lo que está escrito. Y lo que está escrito por algo, alguien y en algún momento lo escribió. Porque debe haber pensado que era necesario para la sociedad, que igualaba derechos. El tema es, si lo promulgamos, ¿por qué no lo cumplimos? Y ahí hay un actor específico, por lo menos cuando habla acá de un montón de cosas, que es el Estado, que no tiene que ser el gobierno. El gobierno es un grupo de personas que administra el Estado, digamos, en un periodo de tiempo. ¿Sí? Yo lo que, digamos, esto es, y se los digo de corazón y fervientemente lo digo, soy un defensor de lo público, ¿sí? Ante todo, porque nada como lo público garantiza los derechos de la población. No podemos poner en las manos privadas los derechos nuestros, porque seguramente va a haber un interés económico atrás de eso. Pero digo, también tengo que reflexionar que nos está faltando como sociedad, desde el Estado, una mirada un poco más aguda en aquellas cosas que se han proclamado para igualar derechos y que no llegamos a verlo plasmado. Yo tengo 50 y pico de años. Ustedes son mucho más jóvenes, ¿sí? Tal vez mi compañero Cristian es un poquitito más grande que ustedes y ha pasado más vida, no nos hace más inteligentes, nos hace más viejos, ¿sí? Y es una cuestión recurrente esta falta de. Lo traigo nada más que a colación para que invitarlos, digo, a que lean estas cosas y después miren por la ventana la realidad, a ver qué les dice la realidad. Profe, Sí, Cintia. Cintia habla. No, yo quería hacer como una acotación, que cuando usted nos invita a leer es necesario que lo leamos, más allá de que es una obligatoriedad para nosotros, ¿no? Para aprender. El tema, por ejemplo, es el barral antipánico que tienen que tener las puertas de las escuelas y que tienen que abrir para afuera, porque una tragedia como Cromañón ocurrió justamente por eso, por no tener el barral antipánico. La escuela en donde yo estoy está, pero en la escuela donde está mi hijo, en la primaria, no está. Entonces capaz que nosotros como padres, y teniendo en cuenta eso, podemos llegar a decir, che, media fila en la escuela, o no sé, hacer una nota, lo que sea, como se maneje, y que pongan la puerta, porque también está en riesgo la seguridad de mi hijo. Pero yo solamente lo voy a saber, o por ahí, no sé, si saber o entender, si de repente leo la ley o informo, mínimamente informarme. Eso nada más. Cintia, un poco el espíritu de esta materia, o mejor dicho, del enfoque que yo intento darle a estos encuentros, es justamente eso. Nada más valioso en nuestra vida, seguramente, para los que tenemos, que nuestros hijos, ¿no? Y yo sumo, porque ya tengo el privilegio, que nuestros nietos. Entonces, si nosotros tenemos esta posibilidad, como dice Cintia, de, miren que no es una exigencia de la cátedra, es una invitación que yo les hago, porque el derecho lo tenemos, pero si conocemos, lo podemos hacer valer mejor. Y en esto que dice Cintia, che, media pila, escuela, mirá que la ley te obliga a poner una puerta en la escuela con barral antipánico que abre hacia afuera, que tenga tales dimensiones en función de la cantidad de alumnos. No me voy a poner ahora en la cuestión estructural, porque la vamos a ver en octubre. Sí es dar el marco de referencia ahora, porque después cuando hablemos, todo va a estar referenciado a todo lo que está escrito. ¿Sí? No son cosas que a mí se me ocurren. A mí se me ocurren infinidad de cosas. Pero yo no soy la ley, ni soy el Estado, ni soy los diputados, ni soy los senadores. Soy un profesional que hace muchos años y tengo medio como una obse con el tema este. ¿Por qué? Porque si hacemos bien las cosas, minimizamos
mitigamos y hasta podríamos eliminar un montón de factores que nos llevan a nosotros, a los alumnos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, ¿sí?, a padecer riesgos que están ahí, en todos lados. Nosotros hablamos puertas adentro de la escuela. Los riesgos no discriminan ni por raza, ni por sexo, ni por clase social. Piensen una cosa. Les voy a dar 2 ejemplos nada más. Dentro de las escuelas murieron, hace muy poquito, un directivo, una directora, ¿sí?, y un personal de maestranza en una escuela de Moreno porque voló una garrafa, explotó una garrafa, y hace unos años murió la nieta del presidente de la Nación en su momento, Alfonsín. A ver, ¿qué quiere decir esto? No tenemos, desde nuestro punto de, digamos, de estrato social, ni etario, ni nada, un carnet que nos proteja si las condiciones no son las que corresponden, ¿sí? Si tiene que pasar algo, si una escuela explota, no importa de quién sea el hijo, no importa quién sea la directora, no importa quién sea el personal de maestranza. Dentro de la terrible novedad de que fallecieron esas 2 personas, hubiera sido muchísimo más terrible porque podía haber estado la escuela llena. Eso no va en desmedro de que esas 2 personas son irreemplazables. Y de que algo hay que hacer para que eso no vuelva a pasar. Si no, tenemos los cromañones repetidos, ¿no? Salimos todos corriendo. Perdón, profesor. Tal cosa. Sí, sí. Yo soy Gladys, tengo el nombre de mi hijo, nada más. Por eso, Franco no una me consulta, porque tiene que haber un ente regulador de eso. ¿Quién es el...? O sea, por lo menos yo trabajo en una escuela y nosotros tenemos inspecciones de inspectora para que regular las normas que se cumplan. Es una escuela que tiene parte subvencionada y parte privada. Y tenemos la inspectora que viene a regularizar que todas las normas estén dentro del reglamento. Tenemos que presentar ciertas autorizaciones, tanto del gas, de todos, hasta análisis de agua. Ahora, las escuelas del Estado, que son del Estado, las inspectores, ¿no se encargan de regularizar eso, digamos, de controlar que eso se cumpla? Mirá, es la pregunta del millón y yo te voy a responder, ¿sabes qué? Con una reflexión, que después se van a enterar esto de las reflexiones, de una alumna, o sea, de una compañera nuestra que pasó por el tramo hace un par de meses, y cuando terminó el trabajo, me reflexionó esto que lo quiero compartir con ustedes, porque es la primera vez que alguien me hace esta devolución. Y esta chica dijo, ¿quién controla? ¿Cómo se controla? ¿Por qué no siempre se controla? ¿Qué se hace con ese control? ¿Qué medidas se toman? ¿Cuánto lleva a decidir y actuar? ¿Qué se hace para que las cosas no queden así y terminen siendo un dato más estadístico? Esas preguntas me hizo. 7, 8 preguntas. Digamos, eso nos tiene que interpelar a nosotros. ¿Por qué? Porque existen los órganos de control y los acabas de citar. Dentro de estas leyes están especificados quiénes son los órganos de control. Digamos, y qué hacen y cada cuánto lo hacen y qué hay que hacer con eso que se controla. Cualquiera de, digamos, por ejemplo, en mi función, cuando establecemos un plan de seguridad en cualquier empresa, no importa. Vieron que yo les comenté antes, las ART deben participar en los planes de prevención de las empresas, Se hace el plan. Ahora, después, 1, se pone en funcionamiento. 2, se hacen las adaptaciones y las adecuaciones con aquellas cosas que no cumplen. 3, se verifica que esas adaptaciones se hayan hecho. 4, ¿cada cuánto se verifican? 5, ¿quién verifica? ¿Dónde se registra lo que se verifica? Quiero decir, es importante que los órganos de control funcionen.
Dale, Cris. Perdón, digo, en línea con lo que señalás vos, Néstor, y con lo que marcó la compañera, digo porque por ahí hay muchos y muchas que no saben esto, pero perdón que lo mencione, ¿no? Pero como SUTEBA fue una larga pelea, y como CETERA también, para poder, pero fundamentalmente como SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, para poder instalar los comités mixtos distritales, que son, es como una, lo pongo en criollo, es como una reunión donde participamos varios sectores, todos los gremios, funciona también con el municipio, con consejo escolar, con la jefa o jefe distrital, donde se trata de consensuar y ver cuáles son las falencias que tienen en el marco de la salud y de la seguridad las escuelas. Y se hace un registro sobre esto y se hace una investigación, ahí los gremios ocupamos un papel importante en esto, porque vamos a las escuelas y vemos justamente cuáles son las necesidades cuáles son las demandas. Te hablo desde patios, los patios que están detonados, cuando los chicos hacen educación física, lo que mencionaba Néstor, las salidas de emergencia en caso de incendio, digamos, todas estas cuestiones funcionan dentro del Comité Mixto Distrital, que es un órgano fundamental para ver este tipo de cuestiones y está funcionando. Lo que pasa que también ahí el rol del Estado es fundamental porque finalmente es quien tiene que invertir en educación. Ni más ni menos. Suscribo cada palabra de Cristian. Y ahí es donde nos está... A ver, Ismael. Pregunto, ¿entonces qué eligen a dedo cada escuela? No. Se hace un relevamiento de todas las escuelas, de todo el distrito. Ahí, por eso digo, es un trabajo consensuado entre los gremios, están los inspectores, las inspectoras, por eso está la jefa distrital o el jefe distrital, está el consejo escolar, digamos, es un abanico bastante amplio, en donde se recorren todas las escuelas para ver cuáles son las falencias. Y marcarlas, señalarlas y ejercer a partir de ahí la demanda a quien corresponde, que finalmente es el Estado. Guille. Seguramente esa escuela de Moreno ya tenía un informe relevado de que esa garrafa iba a explotar en cualquier momento. Totalmente, y ahí se ve justamente, ahí se ve la desidia del gobierno de Vidal, que generó un abandono en las escuelas, a tal punto, digo, la falta de inversión en educación implicó la muerte de Sandra y Rubén, que es lo que señaló Néstor, digamos, como una tragedia que no fue un accidente, fue producto del abandono, que por ahí no digamos, lo circunscribimos porque pasó en el gobierno de Vidal, se podría haber evitado porque ahí hubo, como vos decís, Ismael, hubo muchísimos escritos y pedidos de parte de SUTEBA, de parte de la propia comunidad para que esto se solucione. Nunca llegó ahí la inversión y derivó en eso. Guille. No, para debatir un poco, porque como entiendo un poco lo que está explicando Cristian en relación al funcionamiento del gremio, que tantas preguntas genera en los que somos docentes siempre. De hecho, yo a él le consulto muchas veces cosas que tengo dudas. La realidad es que es un poco complejo que funcione aceitadamente, porque tenés que tener un directivo que avale la entrada del gremio para que se inicie ese reclamo. La realidad es que es cierto que por la ubicación geográfica no todas las escuelas tienen acceso a ser relevadas. Hay cosas que tienen que pasar por consejo escolar. Nosotros lo vimos el año pasado, pero en el día a día, la realidad es que yo trabajo en 3 escuelas del Estado con condiciones muy distintas y creo que de los salones que yo tengo estufa en uno solo, por ejemplo, y tengo más de 12 cursos. Salida de emergencia, por ejemplo, en 2 de las escuelas no tengo. Estoy pensando así brevemente cosas que no garantizan la seguridad ni de los docentes ni de los alumnos y que tampoco son ni de 4 años, ni de 10, ni de 2. Creo que hay cosas que traban el funcionamiento.
O sea, una cosa es la ley y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Por eso yo escuchaba como atentamente todo lo que explicabas y decía, ¿cómo se va a poner esto en práctica? Porque una cosa es la ley, lo que tiene que suceder, y otra cosa es con lo que uno se encuentra cuando va a trabajar. Guille, perdón, Néstor, no quiero acaparar, pero no es potestad del directivo que ingresa o no ingrese el gremio. El gremio puede, los gremios, no quiero circunscribir, los gremios, podemos entrar porque la escuela no es de nadie, la escuela es del Estado. Y en relación a eso, los docentes y las docentes, ahí tenemos que plantar firmemente. Si hay una cosa que no está funcionando, si hay una mínima pérdida de gas, si hay frío, si hay distintos, los patios están rotos en cuanto a profe de educación física, ahí hay que plantarse firmemente e ir con el planteo del directivo, y el directivo lo que tiene que hacer es elevarlo. Si no lo eleva el directivo, para eso está el gremio y nosotros nos encargamos de elevarlo. Pero el directivo no tiene la potestad porque hay como un rum de eso. La escuela no es una escuela privada, no es un sector privado. La escuela es abierta a la comunidad educativa. Entonces, digo, esto es fundamental entenderlo, porque hay que plantarse. Porque si hay cosas si hay una pérdida de gas, es raro que un directivo te diga, no, pero puede pasar. Y bueno, eso lo tiene que elevar. Lo tiene que elevar a consejo, lo tiene que hablar a su inspectora, y de ahí, a consejo, y consejo tiene que activar. No, pero me refiero a, por ejemplo, no sé, lo de la pérdida de gas, obvio que es algo como súper extremo en lo que a raíz de lo que pasó con Sandra y Rubén, ningún directivo se quiere jugar la cabeza, pero yo me refiero a cosas como, por ejemplo, suponte, esto es algo concreto que me pasó a mí. Febrero, no hay chicos, pero sí los docentes cumplimos el horario y planificamos y demás. Estuvimos una semana completa sin agua. Los últimos 3 días pidiendo un balde de agua a un vecino para poder ir al baño haciendo horario completo porque a nadie nos autorizó a retirarnos. Y yo hice el mismo planteo que vos hiciste. Llamemos al gremio. O sea, frente a la no respuesta de los directivos, ¿qué hacemos? Y la realidad es que no sé si es un run o lo que sea, vos tenés docentes que están en su primer cargo, que tienen miedo de firmar. O sea, hay un montón de cuestiones que hacen que uno dice, bueno, ¿por qué tengo que recurrir al gremio? ¿Por qué no? O sea, no hay otra forma, como vos tenés, por ejemplo, en un privado, que vos tenés alguien a quien dirigirte. En el Estado no es tan así. Supuestamente del directivo y del directivo al ¿cómo se llama? Al inspector, y el inspector, bueno, lo que decís, ¿no? Sí, pero vos le dices al directivo, no sé, pasó esto, te dice, bueno, ya avisé a consejo, pero si consejo no viene, si consejo no manda, y bueno, en realidad uno no tiene el acceso de ir a consejo y decir, che, mi directivo, ¿elevó la carta o no la elevó? O sea, hay un montón de procesos que creo que esta materia nos va a venir bien para comprender de qué podemos hacer desde nuestro rol para empezar a garantizar la seguridad en el establecimiento en el que estamos, porque la realidad es esa. Yo, si me preguntás hoy a mí, qué sé yo voy al directivo, el directivo me dice, no sé, ya llamé y no vinieron. ¿Y qué hago? O sea, como... Miren, esto, por eso, antes con algunas cosas le dije, hay debate, si quisiéramos debatir sobre esto, no nos vamos más a dormir, no. Amanecemos tomando mate todos juntos, porque la verdad de lo que pasa es lo que se cuenta, así como lo que dice Cristian, y es verdad, y yo ahora les voy a compartir algo, que es un documento que logró poner CETERA, que es el único gremio, digamos, docente nacional, y SUTEBA, acá en la provincia de Buenos Aires, que logró ponerlo en la mesa paritaria, que es un documento de 12 puntos de alcance mínimo, de condiciones mínimas en las escuelas. Eso lo logró el gremio. A ver, yo hoy les dije, miren, la ley nos invita, de alguna manera, a los empleados a manifestarnos cuando entendemos que hay condiciones que no son las que deberían cumplirse para garantizarnos esas condiciones mínimas. Bien, entonces, yo voy a mi directivo y le digo, está pasando esto. Una pérdida de gas es una cosa muy grave, pero hay otras cosas que son graves, que no se evidencian tanto,
que no me quiero adelantar porque me encantaría el jueves próximo, cuando nos encontremos, de arrancarlo eso de entrada y meternos en el detalle de todas estas cosas que hablan del día a día, de la infraestructura, de las condiciones puestas dentro de la escuela, de los docentes, de los alumnos, del gremio, de qué rol tiene que jugar cada uno. Yo le creo a Cristian cuando dice, mirá, nosotros vamos, nos metemos. Obviamente que el gremio tiene derecho, nadie le puede cerrar la puerta al gremio porque la escuela no es de nadie, no es del directivo. Guarda, no solo en el Estado, sino tampoco en la función pública. Los gremios tienen absoluta libertad, que se lo promueve, no solo la ley de contrato de trabajo, sino los convenios colectivos, que tienen fuerza de ley. No nos olvidemos de eso, que dentro de nuestra pirámide legal está la Constitución, están los acuerdos internacionales, está la ley de contrato de trabajo y están los convenios, que lo que hacen es ampliar mejoras, crecimiento de derechos en esas cuestiones básicas que la ley de trabajo funda. ¿Sí? Los gremios con los convenios colectivos y con los acuerdos que antes se llamaban acuerdos de fábrica, ¿no? O sea, todavía lograr acuerdos que superen el alcance de los convenios en algunas cuestiones puntuales que después deben ser homologados en el Ministerio de Trabajo. A ver, todas estas cosas que estamos discutiendo, hay una sola verdad que es la realidad, ¿sí? Y cada uno de nosotros, desde su punto de vista, esa frase alguien la dijo, ¿no, Cristian? Se ríe mi compañero por ahí. Nosotros desde nuestro cristal, desde lo que vivimos, desde lo que conocemos, damos nuestra opinión, ¿sí? Que forma parte de nuestra vivencia. Así como Guillermina habla de lo que le toca vivir, Cristian habla de su parte, Ismael pregunta, nos interpelamos entre todos. Acá el tema, ¿saben cuál es? Es que todos tenemos que tomar de la manera más responsable posible el hecho de ser actores protagónicos de esto, ¿sí? No podemos decir nada más, la directora se lo elevó al consejo y en algún momento vendrán. Si sigue la pérdida de gas, hay muchísimas probabilidades que volemos todos por el aire. Si siguen las filtraciones en las paredes, hay muchísima probabilidad que en algún momento alguno quede electrocutado, ¿sí? Las cosas no pasan, pero cuando pasan, pasan de la peor manera. Y a mí lo que más me preocupa en estos términos es que si no pasa otro Sandra y Rubén, tal vez, no sé con qué grado de certidumbre estamos actuando para que no pase, o si solo no pasa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Estamos seguros de que se ultiman las medidas de control, de prevención, de verificación de la forma que hay que hacerlo? ¿Para qué? Para garantizar que eso no pase. Después, el jueves que viene, me voy a meter en otro tema que tiene que ver con, se los adelanto así, con algo que se llama mantenimiento, ¿sí? Que por ahí la gran mayoría de la gente lo emparenta con cosas que se arreglan cuando se rompen, ¿sí? Y que yo, que 25 años de mi vida trabajé en mantenimiento como mecánico, como un montón de cosas, y que tengo la suerte hace 19 años de dar la cátedra de mantenimiento en la universidad, fue un tema que me fascina y que me parece que es como la piedra fundamental de todo lo que debe funcionar como nosotros esperamos que funcione. ¿Sí? Lo voy a hablar el otro jueves. Y ahora, para cumplir con la palabra, son 21:32, voy a repasar, así, digamos, a la ligera, pero lo voy a poner el tema en contexto, el documento del que les hablaba, que se llama, digamos, los 12 puntos sobre infraestructura. ¿Lo ven ahí?
Sí, sí, se ve bien. Sí, se ve. Bueno, Se ve. Sí, se ve, se ve. En el campus les compartí esto. Esto es un extracto que armé yo con el resumen de los 12 puntos, que después los voy a explicar en detalle, o mejor dicho, voy a amplificar este pequeño resumen que hice, que es el listado nada más de lo que dice el acuerdo, que es un acuerdo que CETERA logró con el asesoramiento de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que como les dije antes, es el órgano de control de la ley de seguridad y la ley de riesgo del trabajo, o sea, el órgano verificador de que se cumplan las condiciones de seguridad e higiene. La superintendencia trabajó con CETERA, modeló estos 12 puntos, que no es que lo sacó de ningún lado en particular, sino que fue a la ley y dijo, che, ¿qué es lo básico que tenemos que cumplir? Agarró la ley, agarró el decreto, ese 2299 que les comenté hace un rato, y dijo, estos 12 lineamientos, estas 12 consignas no pueden faltar en ninguna escuela. Con esto garantizamos el mínimo, la condición mínima, ¿sí? Bien, yo se los voy a leer y nada más. Les pido un favor, sobre todo en beneficio de ustedes. No voy a hacer la amplificación ahora para que podamos terminar en un horario más o menos decente y podamos ir a cenar con nuestra familia. Yo vivo solo, no tengo ningún problema, ahora me tengo que ir a hacer la comida. Pero digo, ustedes seguramente están en familia, que vayan y compartan la cena de la mejor manera posible. La cosa es así. Estos 12 puntos están en el acuerdo paritario, están en la mesa de negociaciones. No es solo sueldo. Hay cosas que tienen que ver con el día a día, con la infraestructura y con las condiciones, y son estas. Las enumeramos y después las pasamos en limpio en octubre. Agua corriente, instalaciones eléctricas seguras, lo voy a decir así, instalaciones de gas seguras, construcción edilicia segura, o sea, infraestructura de la escuela segura, instalaciones sanitarias que funcionen y sean suficientes en cantidad y capacidad para toda la comunidad educativa. Una red cloacal también que funcione de la mejor manera posible, porque eso es un terrible foco de contaminación, sea que haya cloaca, sea que no haya cloaca y haya pozo. Los planes de emergencia, como prevé la ley, el decreto y todo lo que vimos, un plan de prevención de riesgos completo, ¿sí? Donde incluye cuestiones de infraestructura, incluye cuestiones de planificación en términos de tener un plan de evacuación si fuese necesario, el manejo de las sustancias químicas, la ventilación y la iluminación en todas las dependencias, cosas que vinimos hablando, ¿no? El plan de emergencia zonal, o sea, incluir en ese plan de prevención general lo que hablábamos antes, que de acuerdo a la localización de la escuela va a tener, ¿sí?, algunos condimentos que tienen que ver con el medio ambiente, que el edificio que está en obra no tenga clases, en obra por remodelación, en obra por mantenimiento, en obra por ampliación, y que haya una provisión de botiquín de primeros auxilios. Yo acá después, cuando amplíe, agregaría el tema de la capacitación en términos de primeros auxilios, no solamente que haya un botiquín.